Bienvenidos a Seres del Abismo, el lugar donde habita toda clase de criaturas mágicas, misteriosas y sobre todo aterradoras. Los saluda Prixie, la mascota de nuestro canal. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y el inicio se los dejé en el video anterior, que es el pánico satánico. Hay mucha gente que dice que esto fue un mito, que esto no sucedió, que esto fue como algo de histeria colectiva, y yo les vengo a decir aquí que esto no es así. Tengo dos testimonios muy poderosos porque los viví de primera mano, yo lo vi desde pequeña, entonces se los traigo hoy aquí. Comenzamos, yo soy Sam, su anfitriona, conductora y directora de arte, y Alec en la magia tras de cámaras, el máster y la edición. Ok, no sé bien por dónde comenzar esta historia, así que si es un poco enredosa, voy a tratar de que sea lo más como entendible posible, porque esto pasó cuando yo estaba muy pequeña y muchas cosas las supe es porque escuchaba a los adultos hablando, no porque obviamente no me lo iban a contar a mí. Ok, esto sucedió cuando yo tenía 7 años, es decir, en el 2006, 7 por ahí. Y resulta que, en mi familia hay dos grandes grupos familiares que son maternos. Esta situación fue de la familia materna. Cuando yo estaba pequeña había ciertas vacaciones que la pasábamos con un grupo familiar y ciertas vacaciones que la pasábamos con el otro grupo familiar que vivía al otro lado del país. Viven al otro lado del país. Yo estaba en primer grado, estábamos de vacaciones, una prima y yo de mi edad. Entonces un día estábamos visitando a una tía, que está mi abuela y mi tía. Esta tía tuvo 2 hijos, el mayor que era súper responsable, trabajador, y la otra, la menor, que era todo lo contrario, era problemática, tenía 1000 novios, ya saben, ¿no? Sumado a que era gótica, se creía oscura, se creía rockera, entonces ya sabrán por dónde va este asunto, ¿verdad? Como dice Saúl. Una noche nosotros estamos en la casa de mi tía, la hermana de mi abuela, y sucedió algo que no supimos qué fue. Pero hubo como un cierto escándalo, unas discusiones, unas cosas. Esto fue en vacaciones de verano en julio. Luego, en diciembre, que era cuando mayormente estas dos familias se reunían en vacaciones de verano y en diciembre, julio y diciembre, supimos qué fue lo que pasó esa noche. Entonces fue lo siguiente. Mi prima, la mayor, siempre estaba rodeada de una gente muy problemática. Esta gente de estos muchachos eran universitarios en aquella vez. Bueno, preuniversitarios. Estaban haciendo como una especie de curso en donde iban a la universidad, pero no estaban en la universidad como tal. Y para este punto de la historia, mucho menos estudiando. Mi prima siempre salía de noche con esta gente, vestida de negro, con unos olores raros, ya saben de qué, ¿no? De polvitos místicos. Y era gente que estaba tatuada, que escuchaba música extraña, y ya saben que para esa época eso estaba mal visto. Por ejemplo, yo tengo muchos tatuajes y ya hoy en día, gracias a Dios, eso no está estigmatizado. Pero en aquella vez sí lo estaba, y con justa razón, porque sí eran gente bastante problemática. Entonces resulta que el escándalo que oímos aquella vez en vacaciones fue porque mi prima estaba en una escuela con esta gente vestidos de negro haciendo cosas como rituales en la universidad. Y esto lo supo la policía fue porque el conserje que estaba encargado de cuidar allí, de limpiar en las noches, o no sé si fue el vigilante, alguno de estos dos, alertó a la policía de que veía velas, cosas así. Y claro, esto de mi prima no eran los únicos, había varios grupos también que lo hacían en otras escuelas y en esa misma escuela también. Sucede en todo esto de que los interrogan, los llevan, pero al parecer no pasó nada. Eso es lo que cuentan en la casa, no pasó nada, ¿verdad? Entonces a mí me parece súper curioso que de todos los grupos que hacían cosas con huesos de niños, ellos no lo hicieran. Justamente el grupo de ella no lo hizo, ¿verdad? Qué curioso. Entonces, hasta aquí llega la parte policial. Al parecer no pasó nada a nivel policial porque no, la verdad es que ella
siguió con esto. Sí, siguió vestido de negro, siguió saliendo con esta gente rara, que de hecho esta gente se reunían era justo en la casa de mi tía, entonces los llegamos a ver también. Como les digo, estos olores raros, que yo a los 7 años no entendía qué olor era ese. La cosa es que mi prima tenía un noviecillo, que era de ese grupo. Un tipo súper problemático, súper incluso antisocial. Él sí sé que estuvo imputado de varias cosas, ¿no? Y por la forma en que nos miraba mi prima y a mí, que teníamos 6 y 7 años, nada más les digo. Resulta que mi prima sale embarazada de este muchacho. No tengo que decirles que el tipo no se hizo cargo, la dejó sola, mi prima ni siquiera fue a la universidad por todo esto. Como les digo, aquí termina lo policial y empieza lo paranormal, porque sí hay un poco de esto en este caso. Ok, mi prima dio un cambio grandísimo en su conducta, pero no en sus prácticas. Porque resulta que ella tenía su cuarto lleno de cosas, de pósters, de estrellas, ya saben de qué. Y les digo, estos símbolos en su origen no son negativos, pero para lo que los usaban sí eran negativos. Sobre todo la A con el círculo. No se las voy a poner porque ya se la hemos puesto y han pasado cosas muy malas. Porque sí tienen masa egregórica, masa negativa. Entonces sí sucede esto de que pasan cosas malas. Mi prima tenía este cuarto oscuro, con las ventanas selladas, con cortinas negras, y cuando sale embarazada cambia totalmente esto. No sé si lo hizo con intención de que la niña no viera esto o que no saliera afectada de esto. Pero ahí es donde vamos. Una vez que la niña está grande, que tiene, bueno, grande no, como 3, 4 años, la edad en la que entran a una guardería, no estaba ni siquiera en preescolar, resulta que mi prima nos cuenta. Ahí sí nos cuenta a todos, porque ya estábamos grandes, yo tenía como 12 años cuando esto presente, que la niña tiene ciertas conductas extrañas. ¿A qué me refiero? A los clásicos y típicos amigos imaginarios. Pero entonces resulta que ella estaba en este proceso de adaptarse y sí, tenía amigos, tenía amiguitas en la guardería y eso. Entonces se dice que los amigos imaginarios los niños los usan es porque se sienten solos, ¿no? Pero no, esta niña, mi primita, la bebé, era todo lo contrario, era muy extrovertida, muy habladora, muy conversadora, tenía muchos amigos, entonces aquí en este punto no hay razón para que tuviera amigos imaginarios, ¿no? Pero ella la llamaba la niña, a la supuesta amiga imaginaria. ¿Qué pasa con esto? Que al principio la niña, la amiguita imaginaria, le decía cosas como: vamos a jugar, vamos a dar vueltas, vamos a hacer ciertas cosas, ¿no? Que hacen los niños. Ella tenía, sí, porque yo lo vi. Como les digo, viajaba en vacaciones de julio y diciembre, entonces allí era donde veíamos, presenciábamos estas cosas y sí eran súper creepy ver a un niño hacer eso. Hablaba sola, tenía conversaciones completas sola. ¿Saben que hay una diferencia cuando somos niños y sabemos que estamos jugando con juguetes, ¿no? No es que tenemos conversaciones con alguien invisible como si estuviésemos manteniendo una conversación, ¿sí me entienden? O sea, ella hablaba con alguien, esperaba que respondiera ese alguien y ella le seguía contestando. Y esto de que diera vueltas, ella sola podía pasar muchísimas horas dando vueltas sola. Yo no sé cómo no se mareaba, no sé cómo no se caía. Entonces esto no es normal, ¿verdad? Bueno, ¿dónde empieza lo malo aquí? Y es que esta supuesta entidad, la supuesta amiga imaginaria, le empieza a decir a ella que haga cosas que atentan contra su vida. ¿Sí me entienden? Le empieza a decir: agarra tal cosa, y era un cuchillo. Agarra tal cosa, y eran elementos cortopunzantes. Después le empezó a decir que se montara en lugares altos y saltara. Todo esto nos lo decía mi tía y mi prima, y también lo llegamos a ver. Entonces se empezó a ver ese comportamiento de que ella ya estaba, incluso tenía que quitarle las cosas de las manos, tenías que esconder las tijeras también,
Cada vez que ellas llegaban de vacaciones, lo primero que nos decían era: escondan las tijeras, escondan los cuchillos, escondan, así, de forma tan frenética. Y nosotras como que, ¿por qué tenemos que esconder las cosas? No nos querían decir por qué. Ya después nos contaron el por qué. Y yo, como me daba cuenta que esto no era normal, yo le decía a mi primita, a la niña, ¿de dónde había sacado eso? A ver qué me decía ella desde su parte de la niñez. A ver qué me decía. Yo le preguntaba: ¿esa niña es amiga tuya de la guardería? ¿Es una amiguita tuya de dónde? ¿Dónde la conociste? Y ella no me respondía absolutamente nada. Ella, cuando yo le decía esto: ¿dónde conociste a tu amiga? Ella se quedaba así. Y cuando le preguntaba otra cosa, me respondía completamente normal, así como les estoy hablando yo a ustedes. Entonces era súper creepy ver este cambio de comportamiento en todo lo referente a ese supuesto amigo imaginario. Yo me empecé a molestar fue porque mi prima y mi tía, que ellas han sido bastante... A lo largo de nuestra vida ha habido cierto momento en donde son bastante problemáticas. Y por cosas así, referente a la niña. Entonces ellas, en vez de hacerse cargo de la niña, nos culpaban a nosotras, a mi otra prima y a mí. Ella nos decía que esto de que ella se subiera en lugares altos y saltara, quisiera saltar, era nosotras la que la mandábamos. Entonces, una cosa es que nos dijeran: ay, ustedes le están metiendo ideas o ustedes inventaron eso, porque seguíamos siendo unas niñas, teníamos 11 y 12 años. O 11 y 10, algo así. Pero algo muy diferente es que nos acusen de que nosotras estamos incitando a la otra mocosa de que hiciera eso, ¿no? O sea, sí se podía, porque estaba muy pequeña para los lugares en donde pretendía subirse. Aquí es donde entra el otro caso, que es el de mi familiar. Yo le digo a mi papá esto, porque ya me estaban tocando los cojones. Yo le digo: mira, papá, ¿sabe que está pasando esto con mi prima? Me están acusando como cosa rara, me están acusando de esto y de aquello, pero ya esto no lo puedo tolerar. O sea, si a la niña le llega a pasar algo, me van a culpar a mí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mi papá habla con mi prima y entonces le empieza a preguntar. Al principio empezó en el sentido de que por qué me estaba culpando de esto. Y ya después mi prima le cuenta todo lo demás que les he venido contando, lo del amigo imaginario, lo del satanismo, lo de todas estas cosas. Entonces, mi papá investigó todo esto, del satanismo, de esto, del otro. Entonces, para él fue muy increíble haberse enterado de que todo esto que él investigó, toda su carrera, justamente en los 80 él tenía como 20, 30 años. Entonces, saber que mi prima estuvo metida en eso, y a raíz de eso, posiblemente de ahí la niña se trajo algo, o algo se encarnó allí, no sé. Lo que sí sé es que mi papá les recomendó que hicieran ciertas cosas. No sé qué fue, no sé si fue una limpia, no sé qué clase de cosas les mandó a hacer, porque... algo que pasa con los policías es que tienen que no solamente estudiar el caso desde afuera, sino también pensar como si estuvieran ellos realizando estas cosas. También tomó en cuenta este conocimiento para él decirle: ok, si tu hija lo que está es endemoniada, tiene que hacer estas cosas. Le dio allí ciertos parámetros. Lo cierto es que después que ellos tuvieron esa conversación, las siguientes vacaciones y la siguiente y la siguiente y la siguiente, no volvimos a ver más este comportamiento. Incluso le preguntábamos, bueno, yo directamente le preguntaba a la niña qué había pasado con su amigo imaginario, y ella no me respondía nada. Esta vez me respondía, no me respondía porque parecía que no lo recordaba. Habiendo pasado 6 meses, aproximadamente 6 meses, luego 1 año, luego 2 y luego 3 y así. Actualmente la niña tiene, no sé, tendrá como 15 años, algo así. Tengo añísimos, a todos esta gente tengo años que no los veo. Pero sí sé que ella hoy en día lleva una vida completamente normal y mi prima también. Entonces, no sé qué opinan de este caso. Para mí fue súper creepy haber vivido esto en primera persona, todo el tema de los amigos imaginarios, todo lo que mi papá me cuenta de todas sus investigaciones, los documentos que tengo por allí incluso, no se los voy a mostrar, obviamente, pero están. Todos estos señores
engloba lo que se conoce hoy en día como el pánico satánico, que la gente lo ve como algo muy lejano y resulta que no. Hace apenas unos 20, 15 años que sucedió, no es tanto. Y les tengo muchas historias con respecto a esto. Ya en el ámbito paranormal y demoníaco sí hay muchísimas entidades. De hecho, hoy en día esta ciudad es conocida por eso, incluso también. Esto que sucedió con mi prima sucedió al otro lado del país, pero de este lado también ocurrieron muchísimos casos. Y es de este lado en donde mi papá investigó. A lo largo del canal les voy a traer todas estas investigaciones que han sido súper interesantes, incluso también de extraterrestres, como en la película de El Cuarto Contacto, así tal cual. Espero que estas historias les hayan gustado. Les voy a traer muchísimas más porque de esto se trata el canal. Por el momento nos despedimos. Yo soy Sam, su anfitriona, conductora y directora de arte, y Alec en la magia tras de cámaras, el máster y la edición. Esto es Seres del Abismo.